Bien, ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2021, el programa sobre actualidad regional y nacional. Y ya estamos en compañía del ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Juan Carlos, bienvenido acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Hola, Dante, muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a todos ahí en la región de Magallanes. Gracias, ministro. Y por supuesto, hoy se cumplen 3 años del presente gobierno de Sebastián Piñera. Y antes de comenzar con las buenas noticias respecto del hidrógeno verde, quería comentar respecto de lo que ha sido lo difícil que ha sido estos 3 años de gobierno, no solamente por la pandemia, sino también por el estallido social, en fin, una serie de dificultades que no han permitido llevar a cabo un gobierno como se hubiese planificado en un tiempo, digamos, normal. Bueno, sí, han sido sobre todo, diría yo, desde octubre del año 2019, han sido meses difíciles, pero quizás no tan difícil para el gobierno, o sea, también difícil para el gobierno, pero los que estamos en el servicio público sabemos que venimos aquí a hacer el trabajo y no importa tanto cuán difícil es para nosotros, lo importante es lo que pasa con las familias chilenas. Y yo creo que han sido meses desafiantes para las familias chilenas, se nos han juntado todo el desafío político y social que partió en octubre, que hoy día está, gracias al esfuerzo del gobierno y muchos actores políticos, está canalizado en un proceso constitucional y democrático ordenado, pacífico. Esperamos tener buenas elecciones el 11 de abril y está canalizado, pero ha sido desafiante. Y se juntó con eso la crisis, desde luego, que generó la pandemia del coronavirus, que a su vez gatilló una crisis económica. Acuérdense, perdimos 2 millones de empleos, ya hemos recuperado la mitad, hemos recuperado 1 millón de empleos, pero tenía un golpe enorme en las familias chilenas, en el presupuesto, y toda la carga, bueno, desde luego, de vidas humanas, que es lo más doloroso y triste, y bueno, y el estrés, la incertidumbre, ¿no es cierto?, que han sufrido muchas familias chilenas. Entonces han sido meses muy desafiantes. Afortunadamente en todos los frentes estamos avanzando bien, tenemos un cronograma político para avanzar en ese frente, tenemos un plan de vacunación que está siendo muy, muy exitoso gracias al esfuerzo de muchos actores del sistema de salud, de los municipios, que ha sido reconocido en el mundo entero. Pero igual la pandemia falta que salgamos, eso es importante decirlo antes. A veces la gente siente que porque estamos avanzando bien en la vacunación podemos relajarnos y no es así. Las vacunas son 2 dosis, hay que esperar casi un mes entre la primera y la segunda, y después 14 días después de la segunda para que entre y partimos por la población. Entonces hay que esperarla, pero yo espero honestamente que este año 2021, que es el último año del gobierno, sea un año en que vayamos dejando atrás las sensaciones o los sentimientos que primaron, creo yo, el año pasado, que son la incertidumbre, un poco el temor, ¿no es cierto?, la dificultad, esta sensación de estar exigidos, que yo sé que tienen muchas personas, de estar poniendo mucho esfuerzo pero sintiendo que no avanzamos o no tenemos el reconocimiento y la recompensa que esperamos, y reemplazar ese sentimiento de agobio incluso por un sentimiento de un poco más de optimismo gradualmente, de esperanza en el futuro, en la medida que el proceso de vacunación, de salida de la pandemia, recuperación económica, el proceso político avancen. Así que los desafíos son grandes, tenemos varias reformas en carpeta también, en pensiones, en el tema salud, la reforma a las policías, tenemos muchas cosas que hacer este año, va a ser un año intenso, pero yo espero que empecemos a proyectar de nuevo la esperanza y el optimismo en el futuro, que es lo que yo sé que la familia chilena espera. Por supuesto, y entrando en materia al respecto de su cartera, según un estudio que ustedes desarrollaron, Magallanes podría llegar a producir el 13% del hidrógeno verde, pero no solamente de Chile, sino del hidrógeno verde del mundo. Así es, muy impresionante. Nosotros hicimos un estudio en el Ministerio que consistió básicamente en mirar, digamos, para decirlo simple, el mapa de la región de Magallanes, ¿no es cierto? Y vimos cuáles son lugares donde hay el mejor viento, sobre todo en el sector sureste, ¿no es cierto?, del territorio de Magallanes, en una buena parte de la isla grande de Tierra del Fuego, y vimos cuáles de esos lugares donde hay muy buen viento tiene además otras características geográficas, digamos, que permiten instalar ahí estas torres, ¿no es cierto?, estos aerogeneradores con los que se genera la electricidad, con la que luego se hace el hidrógeno. Solamente como a modo de recordatorio a la gente que nos está escuchando y viendo, el hidrógeno es relativamente simple de producir, ¿no es cierto? Usamos un poco de agua, pero es poca agua, y rompemos la molécula de agua. ¿Se acuerdan del colegio el hidrógeno que era H, o sea, el agua que era H2O? Eso es porque es hidrógeno y oxígeno, la H y la O.
Entonces rompemos la molécula de agua con electricidad generada con energía eólica en este caso, y ese hidrógeno que queda separado del oxígeno lo podemos usar como combustible, y la gracia que tiene es que no genera ninguna contaminación y ningún gas de efecto invernadero. Entonces, mapeamos todos los lugares donde podríamos producir electricidad barata en Magallanes con el viento, y hicimos la matemática, y esa nos permite ver varias cosas. Lo primero, que necesitaríamos instalar torres, más o menos una torre cada 90 hectáreas. Ya, eso me gusta explicarlo a mí porque hay gente que dice, bueno, pero ministro, vamos a llenar la Patagonia de torres eólicas. No es así, imagínense una cada 90 hectáreas, casi son imperceptibles, no se van a ver, ¿sí? Y con esa instalación debiéramos ser capaces de producir más o menos 10 millones de toneladas de hidrógeno al año, y hoy día el mundo consume 70 millones, o sea, el 13% de la demanda mundial. O sea, el viento de la Patagonia que ha acompañado a los magallánicos por siempre, que es una presencia permanente ahí en la vida en Magallanes, que es donde yo he estado muchas veces, se convierte de alguna manera en un activo a partir del cual limpiar la matriz energética de la región, del país, pero también exportar esa energía limpia al mundo. Perfecto, y bueno, dentro de lo que se produciría sería 7 veces lo que produce hoy Chile. Así es, así es. De hecho, nosotros la capacidad que estimamos que se puede producir de electricidad en Magallanes es como 7 veces lo que hoy día consume en electricidad el país completo. Imagínense, o sea, es una capacidad enorme. Entonces Magallanes pasaría a ser un polo de desarrollo energético muy potente. Magallanes ya tiene, ustedes saben mejor que yo, porque tiene petróleo, tiene gas, digamos, el lugar donde más hay reservas en Chile, pero igual en la escala mundial es relativamente pequeño, ¿sí? Pero en esta industria nueva, naciente, Magallanes puede tener un rol muy importante, incluso a nivel mundial. Y una de las cosas, Dante, que a mí me gusta mucho de esta industria del hidrógeno es que como se produce con energía renovable, y esos recursos renovables están repartidos en todo lo largo del territorio, desde la Patagonia, el viento, hasta el norte, el extremo norte, y nosotros tenemos la mejor radiación solar del mundo en el desierto de Atacama. Como están distribuidos los recursos geográficamente en el país, podemos llevar crecimiento, infraestructura, empleo, capacitación, etcétera, impuestos, desde luego, a todo el país, y descentralizar un país que todavía lamentablemente sigue siendo en muchos sentidos muy centralista, ¿no? Por supuesto, y ministro, yo quería consultarle respecto del hidrógeno verde, que es algo medianamente novedoso, no el hidrógeno ocupado como energía propiamente tal, pero sí esta producción. Quería saber respecto de lo que es, cuál sería su uso cotidiano. Tengo entendido que podría reemplazar lo que puede ser la generación eléctrica en los vehículos de movilización terrestre, por ejemplo. Claro, el hidrógeno, en simple, la gente que lo está escuchando y viendo, es un gas, ¿sí? Es un gas. Es como un gas incoloro, no se ve. Alguna gente me dice, ministro, es verde, y no es que sea verde el gas, ¿no? Es transparente, es incoloro como el gas natural. Lo que pasa es que es verde porque no genera emisiones, ¿no? Mi hija una vez me preguntó, papá, ¿es verde el hidrógeno verde? Y dije, no tiene color, le decimos así porque lo contamina. Bueno, pero este gas ya se ocupa, hay autos a hidrógeno, existen, y un auto hidrógeno, por ejemplo, recorre 100 kilómetros con 1 kilo de hidrógeno, ¿ya? O sea, tiene mucha energía el hidrógeno por cada kilo. Entonces hay autos, hay trenes, esperamos que hayan también buques, camiones, buses, o sea, transporte, ¿sí? Como combustible para el transporte. Y la gracia que tiene es que reemplaza al petróleo, ¿no es cierto? Y no contamina. El otro uso natural es en algunas industrias, sobre todo las industrias que necesitan producir calor. En calderas, por ejemplo, la producción de cemento, de acero, necesita hornos a alta temperatura, que hoy día queman en general petróleo o carbón, o algún derivado de ello, o gas, que contaminan. Entonces podríamos usar el hidrógeno ahí. Y el otro uso es que puede reemplazar al gas natural en las redes domiciliarias, ¿no es cierto? En Magallanes, que se usa mucho el gas como calefacción. En el futuro podríamos usar el hidrógeno producido a partir del viento de la Patagonia para ser inyectado en las mismas redes de distribución de gas que llevan la calefacción, el gas a los hogares, para usar el hidrógeno para calefacción. Y bueno, calefacción y la cocina y todos los usos que tiene el gas domiciliario. Entonces tiene usos
muy amplios y la gracia es que es cero emisiones. Pero esto, Dante, va a ser gradual, porque todavía la tecnología para producirlo es cara y por eso nosotros estamos tratando de acelerar el desarrollo para que el precio baje y pueda ser competitivo con estos otros combustibles que son hoy día más baratos, pero son mucho más contaminantes. Y nosotros estamos bien optimistas porque cuando uno mira lo que pasó en los últimos años, por ejemplo, con la energía solar, el costo de producir electricidad con energía solar ha caído 80% en los últimos 10 años, ¿no? Y nosotros esperamos que pase algo parecido con el hidrógeno. Por supuesto, sí, la energía solar ha bajado bastante de sus costos, tanto los paneles, etcétera. Y también quería consultarle, porque también hay una inquietud dentro de lo que es el desarrollo de Magallanes. La llegada del hidrógeno verde se va a traducir en nuevos empleos en Magallanes. ¿Hay personas capacitadas acá en la región para desarrollar esa industria, o se va a tener que invertir acá en investigación para formar profesionales magallánicos para que puedan trabajar en dicha industria? Sí, las dos cosas, Dante, ¿no? Esto primero es una industria que va a tener, esperamos, una escala muy grande, pero estamos proyectando números nosotros al 2050, o sea, 30 años más. O sea, tenemos metas bien concretas para los próximos 5 años y así, pero esto va a ir tomando fuerza, esperamos, gradualmente. Eso es lo primero. Nosotros esperamos que en régimen se generen decenas de miles de empleos en Magallanes. ¿No? Si tenemos distintas estimaciones, pero van a ser muchos empleos, pero de a poco. Esto no va a pasar la próxima semana, el próximo año, va a ir gradualmente ocurriendo. Nosotros lanzamos en noviembre una estrategia nacional de hidrógeno verde y uno de los pilares esenciales de esa estrategia es el desarrollo de capacidades locales, ¿no es cierto? Para asegurarnos que ojalá esta industria, en la medida que va tomando fuerza, ocupe recursos locales, ¿no? Que no tengamos que traer los ingenieros y todas las cosas de afuera. Y Magallanes además tiene una ventaja que, dada la presencia que tiene hace mucho tiempo ENAP y otras compañías en la región, en el mundo energético a raíz del petróleo y el gas, tiene mucha capacidad a partir de la cual construir esta nueva industria. No solamente capacidad física, puerto, infraestructura, gasoducto, etcétera, sino que también capital humano, ¿sí? Entonces, a partir de esas mismas capacidades, más capacitación de nuevas personas en el futuro, debiéramos ser capaces de aprovechar el potencial y el talento de Magallanes para impulsar esta industria en el futuro. Perfecto. Y pasando quizás a otro plano, prosiguiendo en el tema de energía, desde mañana, seguramente ya se va a notar un alza en el petróleo y en las gasolinas. Queríamos saber de qué manera ustedes están abordando ese tema, si ya el Fondo de Estabilización sigue siendo un instrumento competitivo para regular el precio. Sí, nosotros tenemos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ¿sí? Y es un mecanismo que en simple lo que hace es que cuando el precio baja mucho y está muy barato, ahorramos un poco y guardamos esos recursos para cuando el precio sube, y así atenuamos las alzas en los precios. El precio del petróleo bajó el año pasado muchísimo, a los niveles más bajos en muchos años. Y después de eso, en la medida que hemos ido saliendo gradualmente de la crisis del coronavirus y las economías se han ido recuperando, ha venido subiendo y consistentemente por varias semanas, pero desde niveles originales muy bajos, ¿no? Entonces, en un ciclo largo todavía están en un rango medio, pero en algún momento, si sigue subiendo, se va a activar ese mecanismo y va a proteger así a los clientes del alza del precio. Y esto, desde luego, acuérdense que es distinto el tratamiento que tiene el gas que ocupa la gente domiciliaria en Magallanes, que tiene, ¿no es cierto? Ahí hay un compromiso que se ha honrado y se va a seguir honrando con un subsidio al gas domiciliario y eso obviamente la gente que nos está viendo, porque muchas veces me lo preguntan, eso está garantizado, no está en discusión y se va a mantener como corresponde. Por supuesto. Don Juan Carlos, como le conversaba previamente antes de iniciar la consulta, uno de los grandes desafíos acá del gobierno es respecto de la reforma de pensiones. Usted no está a cargo dentro de los ministerios del área económica, pero sí tiene experiencia dentro del mundo de las AFP porque fue director de alguna de ellas. Quería consultarle cuáles son los anhelos que tienen ustedes, las esperanzas dentro de las próximas semanas para que se pueda llevar a cabo una reforma de pensiones que finalmente sea satisfactoria para la gran mayoría del país. Sí, bueno, yo fui ministro del Trabajo en la parte final. También, sí, por supuesto, y de Previsión Social. Sí, de Trabajo y Previsión Social y conozco el tema pensiones. Obviamente, esta es una reforma que hoy día llevan otros ministros, pero
Pero, ¿qué es lo importante aquí, Dante? Lo importante es que el sistema de pensiones en Chile tiene 3 pilares. ¿Sí? Esto es como una mesa que para poder pararse necesita al menos tres pilares, 3 patas sobre las cuales pararse. Una es el pilar individual contributivo, en que todos ponemos plata en nuestro bolsillo, en nuestras cuentas individuales que manejan las AFP para la jubilación. Y ahí lo que es muy claro, y hay consenso muy amplio, es que tenemos que ahorrar más que el 10% mensual, porque con ese 10% mensual es un porcentaje muy bajo primero, y segundo, muchas personas tienen muchas lagunas, o sea, periodos en los que no tienen trabajo o tienen trabajo informal, entonces no ahorran suficiente, entonces hay que subir esa cotización. Y eso es una de las cosas que hace la reforma del gobierno, y eso va a ser de cargo del empleador, ¿sí? No de los trabajadores. Lo segundo es que nosotros tenemos un segundo pilar, que es el pilar solidario, en que con impuestos de todos ayudamos a la gente que tiene pensiones más bajas. Y lo que está haciendo el gobierno es que en la primera etapa de la reforma, que ya se aprobó el año 2019, le aumentamos la pensión solidaria y el aporte previsional solidario, o sea, los subsidios, digamos, a las pensiones más bajas, a 1.700.000 pensionados de los segmentos más bajos. Fue un alza de un 50%, fue muy importante. Pero igual hay segmentos de la clase media que estaban quedando fuera. Entonces, en esta segunda etapa lo que queremos hacer es ampliar la cobertura de ese pilar solidario desde el 60% más vulnerable al 80%. Sabemos que hay mucha gente que está en ese 20% adicional, que no es gente de alto ingreso y que necesita una ayuda adicional, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, junto con aumentar la cotización del primer pilar, del pilar individual, es que estamos generando un mecanismo en que comparte una parte a la cuenta individual de los trabajadores, para que cada uno tenga de alguna manera una retribución por el esfuerzo que hace, pero también solidaridad. El otro 50% va a una cuenta en que los que ganan más aportan a los que ganan menos, los hombres aportan a las mujeres, porque las mujeres en general viven más años y tienen pensiones más bajas. Entonces, los componentes esenciales de la reforma son eso. El gobierno ha cedido mucho, se ha abierto mucho a incorporar cambios que ha pedido la oposición. Nosotros sentimos que la oposición ha hecho esfuerzos también, pero nos gustaría que hicieran más para que ojalá podamos lograr un acuerdo, porque esta reforma se ha alargado ya por mucho tiempo. Hace mucho rato que no hemos hecho esta reforma. Y es importante hacerla luego, Dante, porque las reformas de pensiones toman mucho tiempo rendir frutos, ¿no es cierto? El aumento del pilar solidario va a dar resultados ahora, rápido, pero el ahorro que vamos a hacer va a demorarse en dar tiempo. Entonces no podemos seguir demorando esta reforma. Nosotros esperamos que tener los votos en el Congreso, que todos cedan un poco, lograr esta reforma luego para llegar luego con esas mejoras de pensiones a la clase media y a los segmentos que tienen pensiones más bajas que llevan mucho tiempo esperando. Yo converso con adultos mayores que llevan mucho tiempo esperando. Yo espero que el Congreso apruebe esa reforma para poder, ojalá, mejorar las pensiones y también poder seguir haciendo esfuerzos entre todos en este tercer pilar. Yo decía que eran 3 pilares. El tercer pilar es de ahorro colectivo voluntario, ¿no es cierto? Que uno voluntariamente puede poner un ahorro adicional. Pero lo importante, ojalá logremos acuerdo. Ojalá demos una señal en el Congreso de que los parlamentarios y el gobierno pueden ponerse de acuerdo en beneficio de las personas. La gente que nos está viendo y escuchando, yo sé, lo he conversado con muchas personas, me dicen, ministro, mire, yo los detalles, todos los detalles no los entiendo, no tengo por qué entenderlos, pero yo quiero que se pongan de acuerdo y nos mejoren las pensiones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como gobierno. Esperamos conseguir ese apoyo en el Congreso para sacar adelante esta reforma que es tan importante. Ministro, finalmente, antes de que se nos acabe el tiempo, no quería dejar en el tintero, si es que ya manejan o que nos comentaran las fechas y metas a corto y mediano plazo que tienen para desarrollar el hidrógeno verde acá en Magallanes. Bueno, lo primero, que nosotros tenemos muchas compañías invirtiendo en el tema del hidrógeno y explorando. Sabemos que hay mucho interés de trabajar con gente local, los dueños de las haciendas, de terrenos. En Magallanes hay un proyecto en particular que está el más avanzado, que es un proyecto que participa ENAP, participa la compañía IF, que es una compañía chilena, y compañías internacionales. Ese proyecto ya está en evaluación de impacto ambiental y nosotros esperamos que ojalá obtenga su autorización ambiental lo antes posible para partir con ese piloto. Nosotros creemos que más allá de quién sea el dueño o el que está empujando el proyecto, que parta un primer proyecto que sea visible va a ser muy importante como ejemplo para otras compañías. Así que esperamos que hacia fines de este año, principios del próximo, ya podamos tener la primera molécula de hidrógeno producido en Magallanes.
Perfecto. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, queríamos agradecer nuevamente este contacto y esperamos tenerlo próximamente nuevamente acá en Radio Polar, quizás también en Economía, Investigación y Desarrollo. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Dante, y espero ir a la región pronto, y si es así, te llamo y te paso a ver a la radio y conversamos otro rato. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Dale, un abrazo. Un abrazo, nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Vox Populi 2020.